sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Hay momentos entre Taehyun y Jungkook que simplemente no tienen una explicación lógica si los miramos desde la imagen de una amistad común. Son gestos, miradas y actitudes que se ven más naturales en una pareja que en dos amigos, por muy cercanos que sean. No se trata solo de que sean cariñosos o tengan una relación íntima, sino de que simplemente no tienen una explicación heterosexual. Lo que vuelve estos momentos tan difíciles de explicar desde la amistad es la intensidad emocional que los acompaña. No es lo que hacen, sino la forma en que lo hacen, con una cercanía que hace que muchas personas no puedan evitar cuestionarse lo que realmente sienten el uno por el otro. Y es que aunque muchos intentan encontrar explicaciones simples o racionales, hay momentos entre ellos que no caben del todo en una relación de amistad. No cuando hay tanto lenguaje corporal, intimidad silenciosa y complicidad constante que se parece más a la de dos personas que comparten algo más que una hermandad. Uno de los momentos más reveladores y a la vez difíciles de justificar de forma heterosexual ocurrió cuando Jungkook, recién despertando, mostró una actitud que dejó a muchos sin palabras. En lugar de levantarse por completo, estirarse bien o dirigirse al baño como cualquiera lo haría al despertar, Jungkook se quedó sentado al borde de la cama, visiblemente aún medio dormido. Se alborotó el cabello, todavía intentando orientarse tras haber estado dando vueltas en la cama por un rato, y entonces hizo algo que nadie se esperaba. Lo primero que hizo al medio despertar fue sacar su celular y abrir la cámara, pero no para revisarse a sí mismo o tomar una foto del entorno, pues directamente apuntó hacia la cama de al lado, donde Taehyun estaba profundamente dormido con las piernas descubiertas. Sin pensarlo demasiado, Jungkook tomó varias fotos desde ese ángulo, claramente enfocando las piernas de Taehyun, como si fuera algo digno de ser capturado y guardado. Este momento llamó la atención porque, siendo honestos, no es algo que ocurra comúnmente entre simples amigos. No es normal que alguien despierte y lo primero que haga sea tomarle fotos a su amigo dormido, especialmente enfocándose en una parte del cuerpo como las piernas, y menos con esa naturalidad como si fuera lo más normal del mundo. Lo más curioso es que muchas personas intentaron encontrarle una justificación lógica, intentando verlo como una simple broma o algo sin importancia, pero lo cierto es que no hay una explicación amistosa que encaje del todo. Jungkook claramente encontró algo lindo en la imagen que tenía frente a él, lo suficiente como para querer guardarlo en su teléfono, aún estando con los ojos a medio abrir, y eso dice mucho más de lo que cualquier palabra podría explicar. Levantarse medio dormido sin haber salido bien del sueño y aún así tener el impulso de fotografiar a tu amigo dormido, enfocando justo en sus piernas, no es algo que se haga por simple amistad. Es uno de esos gestos que no necesitan grandes declaraciones para entender que entre ellos hay algo mucho más profundo y especial. Difícilmente se puede explicar desde la amistad el hecho de que alguien viaje 9 horas solo para ver a una persona que le dijo que lo extrañaba. Esa decisión no es casual ni ligera, es un acto de voluntad profunda que revela cuánto puede significar alguien para ti. Y en el caso de Jungkook no fue solo un gesto impulsivo, sino una muestra clara de lo importante que era estar al lado de Taehyun. No hay forma de encasillar esa acción como un simple gesto fraternal cuando vemos el nivel de entrega emocional que implicó. Tampoco es fácil justificar como algo entre amigos cercanos. El que Taehyun dijera que Jungkook era tan bonito que podría morir, y que acompañara esa frase con una imagen íntima de ambos haciendo paracaidismo durante unas vacaciones privadas. Esas no fueron fotos oficiales de grupo ni momentos planeados para el público, fueron instantes que decidieron compartir solo entre ellos y luego mostrar al mundo porque así lo quisieron. Y que todo eso ocurriera un 14 de febrero, mientras intercambiaban regalos significativos que conservan con cariño hasta el día de hoy, añade una capa más de significado imposible de ignorar. Ninguno de esos gestos encaja del todo en la categoría de amistad convencional. Hay una verdad silenciosa que se cuela entre miradas, palabras y acciones, una verdad que no necesita ser pronunciada porque se siente. El día que Taehyun mencionó que de repente quería escuchar a Jungkook, después de pensar en él y recordar una canción específica que Jungkook solía cantarle, dejó en claro un tipo de vínculo que no se ve con frecuencia entre simples amigos. No es común que alguien asocie una canción de amor con una sola persona, y menos aún que esa canción haya sido cantada repetidamente solo para ella. Taehyun no solo recordó el momento, sino que también lo compartió, mostrando a Jungkook interpretándola en un live antiguo. La canción, por su letra y contenido, habla sobre querer estar cerca de alguien sin importar el lugar, sobre encontrar a esa persona especial, y Taehyun dejó claro que esa canción le pertenece a ese recuerdo con Jungkook. Ese tipo de gesto, como dedicarse a canciones de ese estilo, hacerlas parte de su historia compartida y además mostrarlo públicamente, no encaja fácilmente dentro de una simple explicación heterosexual.
Lo más gracioso es cuando Taehyun ya ni siquiera puede disimular lo que siente. Una vez Jungkook dijo que quería irse a bañar porque se sentía sudado después de entrenar. En cuanto Taehyun escuchó eso, enseguida le dijo a Hobi que él también iría a ducharse. Aunque no terminó la frase, Jungkook lo interrumpió de inmediato, visiblemente nervioso, como si temiera que Taehyun dijera algo que no se pudiera retractar. Jungkook le dijo que deberían seguir con lo que estaban haciendo, ya que lo habían empezado juntos. Hobi por su parte se rió con fuerza, entendiendo perfectamente la insinuación inocente pero evidente de Taehyun. Aún así, Taehyun insistió en que no se fuera sin él, dejando claro que quería ir a ducharse con Jungkook. Al final terminaron el live todos juntos, pero lo que pasó después quedó en el aire. Las acciones de Taehyun decían más que cualquier palabra, y lo curioso es que ya ni siquiera pueden justificarlo como algo solo amistoso. Simplemente no pueden evitar mostrar lo que sienten, pero lo que definitivamente escapa a cualquier explicación heterosexual fue cuando Jungkook lanzó una mirada intensa al guardia que los estaba guiando hacia el elevador. El guardia, visiblemente confundido, incluso miró hacia atrás como tratando de entender por qué Jungkook lo observaba con tanta seriedad, sin expresión en el rostro. Fue una mirada tan directa e incómoda que parecía una advertencia silenciosa. Lo más interesante es que Jungkook no disimuló en lo más mínimo. Su gesto fue tan claro que no necesitó decir nada. Era evidente que esa mirada tenía un motivo personal. Todo apuntaba a que él sabía lo cercano que ese guardia era cierta persona y ese alguien era Taehyun. Más tarde, cuando Taehyun se mostró afectuoso con el mismo guardia colocando sus manos sobre sus hombros de forma amistosa, Jungkook no pudo ocultar lo que sentía. Lo observó todo en silencio, pero sus ojos lo delataron. La expresión en su rostro, al igual que la del momento anterior, revelaba claramente incomodidad, celos e incluso tristeza. El hecho de que reaccionara exactamente igual en ambas situaciones, siempre relacionadas con el mismo chico, deja poco espacio para pensar que todo era solo amistad. Jungkook fue demasiado transparente con sus emociones como para que pasaran desapercibidas, porque todos esos momentos sin explicación heterosexual y demasiado extraños nos hablan de una complicidad que no se puede ignorar.